La niebla llegaba cada mañana al valle de San Jerónimo como una exhalación fantasmal, deslizándose entre los pinos centenarios y acariciando las paredes de piedra del convento de Santa María de la Penitencia. Era octubre de 1987 y el otoño manchaba de ocre y carmesí las laderas de aquella región olvidada del norte de España, donde el tiempo parecía moverse a un ritmo distinto, más lento, casi penitencial. El convento se alzaba al borde del precipicio como una fortaleza medieval, sus muros de granito ennegrecidos por 3 siglos de lluvia y viento, sus ventanas estrechas como ojos entrecerrados que observaban sin juzgar. Dentro de esos muros, 23 monjas de clausura vivían según la regla de Santa Clara, en silencio perpetuo salvo por los rezos colectivos que marcaban las horas canónicas. Sus días transcurrían idénticos unos a otros: oración, trabajo manual, meditación y más oración. El mundo exterior era apenas un rumor lejano, una tentación de la que habían renunciado para siempre. Sor Teresa de los Ángeles tenía 32 años cuando ingresó al convento, hace ya 17. Antes había sido Mercedes Solana, maestra de escuela en un pueblo costero, una mujer de risa fácil y manos inquietas que tocaba el piano en las misas dominicales. Nadie entendió su vocación tardía, especialmente su madre, que lloró durante semanas cuando Mercedes le anunció su decisión. Pero había algo en los ojos de Mercedes en aquellos días, una determinación férrea mezclada con un dolor que no sabía nombrar. Necesito silencio, fue todo lo que dijo. Y detrás de los muros de Santa María lo encontró, o al menos eso parecía. Con el paso de los años, Sor Teresa se convirtió en la bibliotecaria del convento, la guardiana de más de 4000 volúmenes antiguos que dormían en la penumbra perfumada de una sala con vigas de madera carcomida. Era un trabajo que amaba con devoción casi herética, pasando sus dedos sobre lomos de cuero agrietado, respirando el olor a moho y a eternidad que emanaba de las páginas amarillentas. Pero aquel octubre había traído algo más que niebla y hojas muertas. Había traído a Sor Beatriz, una novicia de 22 años recién llegada de Madrid, con ojos negros y brillantes que parecían demasiado vivos para la austeridad del convento. Su llegada perturbó la quietud del lugar de maneras sutiles al principio, una risa ahogada durante el almuerzo silencioso, un portazo involuntario en mitad de la noche, preguntas que las demás hermanas consideraban improcedentes. Sor Teresa la observaba con una mezcla de fascinación y desconfianza, como si reconociera en aquella joven algo de sí misma, algo que había sepultado profundamente. La Madre Superiora, Sor Inmaculada, una mujer de 70 años con la espalda rígida como un junco y la mirada de un halcón, había aceptado a Beatriz a regañadientes, presionada por el obispado que veía en la joven la posibilidad de renovar una comunidad envejecida y en declive. El convento tenía sus propios ritmos, sus propias leyes no escritas. Las hermanas mayores, como Sor Dolores y Sor Encarnación, se movían por los pasillos como sombras prehistóricas, arrastrando sus hábitos con un susurro que era el único sonido durante las horas de silencio absoluto. Comían en el refectorio bajo la mirada severa de un Cristo crucificado de tamaño natural, masticando lentamente mientras una de ellas leía en voz alta pasajes de las vidas de santos. El jardín del claustro, un cuadrado perfecto de tierra trabajada con devoción, producía hortalizas y hierbas medicinales que algunas hermanas preparaban siguiendo recetas medievales. La cocina olía perpetuamente a ajo, romero y caldo de huesos. Las celdas eran austeras hasta el ascetismo, un camastro estrecho, un crucifijo, una jofaina, una vela. Nada más. Sor Teresa había aprendido a amar aquella austeridad, o eso creía. Había hecho las paces con su pasado, con la vida que dejó atrás, con el hombre al que no pudo amar como él merecía y que murió esperándola en vano. Había construido un refugio de rutinas y certezas entre aquellos muros. Pero la llegada de Sor Beatriz comenzó a agrietar ese refugio de formas que no podía nombrar. La joven tenía la costumbre de aparecer en la biblioteca a deshoras, cuando se suponía que debía estar en oración o en su celda. Se sentaba en el suelo, entre las estanterías, y leía con voracidad libros que no debería tocar, tratados de filosofía, poesía mística, incluso algunos textos que rozaban la herejía. Sor Teresa la descubría y debía reprender su conducta, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Había algo hipnótico en la forma en que Beatriz leía, con todo el cuerpo inclinado hacia adelante, los labios moviéndose en silencio, como si estuviera devorando las palabras.
Una tarde, 3 semanas después de la llegada de Beatriz, Sor Teresa encontró un libro fuera de su lugar. Era un volumen de poemas de San Juan de la Cruz, marcado con un papel doblado que contenía una nota manuscrita. La caligrafía era temblorosa, casi infantil. La noche oscura no termina nunca para algunas de nosotras. No había firma, pero Teresa reconoció la letra de Beatriz. Guardó la nota en el bolsillo de su hábito y no dijo nada, aunque aquel papel le quemaba contra el pecho como un carbón encendido. Esa noche no pudo dormir. Escuchaba el viento aullar en los corredores, el crujir de la madera antigua, el goteo persistente de una gotera en algún lugar. Y escuchaba también algo más, pasos, muy suaves, en el piso superior. Se levantó y asomó la cabeza al pasillo. No había nadie. Pero cuando volvió a su celda, encontró deslizada bajo su puerta otra nota: necesito hablar con usted. En la cripta. Mañana a medianoche. La cripta del convento era un lugar al que nadie bajaba salvo en ocasiones excepcionales. Albergaba los restos de las hermanas fallecidas desde la fundación, cada una en un nicho sellado con una lápida de mármol oscuro donde apenas se leían los nombres borrados por el tiempo. El aire allí abajo era denso, frío, cargado de humedad y de una oscuridad que las velas apenas podían perforar. Sor Teresa nunca había tenido miedo de los muertos, pero la perspectiva de bajar sola a medianoche le produjo un escalofrío que no supo interpretar. Era una transgresión grave, una ruptura de todas las normas. Y sin embargo, sabía que iría. Había algo en las notas de Beatriz, una desesperación apenas contenida, que resonaba con algo profundo en su interior, algo que había olvidado que existía, la posibilidad de que no todo estaba perdido, de que todavía podía haber conexión, verdad, algo más allá de la rutina mortecina. El día siguiente transcurrió con una lentitud agónica. Sor Teresa cometió errores inusuales, derramó aceite durante el almuerzo, olvidó una lectura en vísperas, se distrajo durante la adoración del Santísimo. Sor Inmaculada la observaba con ojos de águila, pero no dijo nada. La Madre Superiora tenía su propia forma de ejercer el control, mediante la mirada, el silencio cargado, la capacidad de hacer que te sintieras transparente y juzgada sin pronunciar una palabra. A las 10 de la noche, todas las hermanas estaban en sus celdas. A las 11, el convento era un organismo dormido, respirando lentamente en la oscuridad. A las 12 menos 5, Sor Teresa se levantó con el corazón golpeándole las costillas. Se puso la capa sobre el hábito, tomó una vela y salió al pasillo. Los escalones que bajaban a la cripta eran de piedra desgastada, pulidos por siglos de pies descalzos. Bajó contando cada uno, 24 en total, hasta llegar al corredor subterráneo que olía a tierra mojada y a algo más antiguo que la tierra misma. Las lápidas brillaban débilmente bajo la luz de su vela, reflejando inscripciones en latín. Sor Beatriz ya estaba allí, arrodillada frente a uno de los nichos, con la cabeza inclinada. Cuando escuchó los pasos de Teresa, se volvió. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos. Había estado llorando. «Perdóneme, hermana», susurró Beatriz. No tenía a quien más acudir. Teresa se arrodilló junto a ella. «¿Qué sucede?». Beatriz respiró profundo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas heladas. «Hay algo mal en este lugar. Algo que no puedo nombrar. Las hermanas mayores guardan secretos. He escuchado cosas por la noche. Conversaciones. Llantos. Y hay una celda en el ala norte que siempre está cerrada con llave. Pregunté por ella y Sor Dolores me dijo que jamás volviera a mencionarla». Teresa sintió que el suelo bajo sus rodillas se volvía inestable. «Este es un lugar de oración y penitencia», dijo, aunque las palabras sonaban huecas incluso para ella. «Lo que escucha son solo». «No», interrumpió Beatriz con una vehemencia que cortó el aire. «No son solo los vientos o las maderas viejas. Hay alguien encerrada allí. Lo sé. Y creo que usted también lo sabe». El silencio que siguió fue tan denso que casi tenía peso. Teresa quiso negar, quiso decirle a la joven que estaba delirando, que la clausura a veces jugaba trucos en la mente de las novicias. Pero no pudo.
Porque en lo profundo de su ser, en un lugar que había mantenido sellado durante años, ella también sabía que algo no estaba bien. Siempre lo había sabido. Había aprendido a no ver, a no preguntar, a aceptar que algunas puertas debían permanecer cerradas. Pero ahora, frente a los ojos suplicantes de Beatriz, esa complicidad silenciosa se sentía como traición. «Debemos volver arriba», dijo finalmente Teresa, poniéndose de pie. «Esto no es prudente». Pero cuando se volvió para irse, Beatriz la tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «Ayúdeme a descubrir la verdad. Por favor. No puedo vivir aquí sabiendo que hay sufrimiento oculto tras esas paredes». Teresa liberó su brazo con suavidad pero firmeza. «La verdad no siempre nos hace libres, hermana Beatriz. A veces nos ata con cadenas más pesadas que la ignorancia». Subió los escalones sin mirar atrás, con la vela temblando en su mano. Pero cuando llegó a su celda y se tendió en el camastro, supo que ya no podría dormir con la misma facilidad de antes. Algo se había roto, algo que no podría reparar. Y en la oscuridad de la noche, escuchó lo que había aprendido a ignorar durante tantos años, un llanto distante, ahogado, que venía del ala norte del convento. Un llanto que no era del viento ni de las maderas antiguas, sino de una garganta humana que no había olvidado cómo pronunciar el dolor. Al día siguiente, durante el desayuno silencioso, Sor Beatriz no apareció. Su lugar en la mesa quedó vacío, una ausencia que nadie mencionó pero que todas notaron. Sor Teresa buscó con la mirada a la Madre Superiora, pero Sor Inmaculada comía su pan con la misma parsimonia de siempre, sin revelar nada. Después del desayuno, cuando las hermanas se dispersaron hacia sus tareas, Teresa se dirigió discretamente hacia el ala de las celdas. La puerta de Beatriz estaba entreabierta. Dentro, todo estaba en perfecto orden, como si nadie hubiera dormido allí. La cama estaba hecha con precisión militar, el crucifijo colgaba recto en la pared, la jofaina relucía limpia. Solo había un detalle extraño: sobre la almohada, cuidadosamente doblado, yacía el velo de novicia de Beatriz. Y debajo del velo, manchándolo con una pequeña constelación oscura, había 3 gotas de lo que parecía ser sangre fresca. Teresa tocó las gotas con el dedo índice. Todavía estaban húmedas. El olor metálico le subió por las fosas nasales y sintió que algo se contraía en su estómago. Tomó el velo, lo dobló con cuidado y lo escondió en el bolsillo interior de su hábito. Luego salió de la celda con paso apresurado, tratando de controlar el temblor que le recorría las manos. Tenía que encontrar a Beatriz. Tenía que saber qué había pasado. Pero cuando llegó al claustro, todas las hermanas estaban reunidas en círculo alrededor de la fuente central, con las cabezas inclinadas en oración. Y en el centro de ese círculo, arrodillada en el suelo de piedra con los brazos extendidos en cruz, estaba Sor Beatriz. Su rostro estaba pálido como la cera, tenía los ojos cerrados, y de su sien derecha brotaba un hilo delgado de sangre que le manchaba el cuello. Sor Inmaculada estaba de pie junto a ella, con una mano apoyada en su hombro. «Nuestra hermana Beatriz ha sufrido un accidente durante la oración nocturna», anunció con voz firme. Se golpeó la cabeza contra el reclinatorio. «Está débil pero fuera de peligro. Rezaremos por su pronta recuperación». Las hermanas asintieron en silencio y comenzaron a recitar el rosario. Pero Sor Teresa, que observaba la escena desde la arcada del claustro, notó algo que nadie más pareció ver: los nudillos de Sor Inmaculada, blancos de la presión con que apretaba el hombro de Beatriz, y la forma en que los labios de la joven se movían sin emitir sonido, formando una palabra que Teresa logró descifrar a la distancia: ayuda. La enfermería del convento era un cuarto alargado con 4 camas de hierro forjado, ubicado en el ala este donde el sol de la mañana entraba a raudales por ventanas que daban al bosque. Olía a hierbas medicinales, a alcohol de romero y a algo más antiguo y menos definible, quizás el aroma acumulado de siglos de enfermedad y convalecencia. Sor Juana, la enfermera, era una mujer de 60 años con manos nudosas pero extraordinariamente suaves, que había atendido toda clase de dolencias con remedios que aprendió de la hermana que la precedió, quien a su vez los heredó de otra, en una cadena ininterrumpida de conocimiento empírico que se remontaba a los orígenes del convento. Sor Beatriz yacía en la segunda cama, con la cabeza vendada y los ojos cerrados, respirando de forma superficial.
Sor Teresa había conseguido permiso de la Madre Superiora para visitarla, argumentando que como maestra de novicias temporal, era su deber velar por el bienestar espiritual de la joven. 5 minutos, le había dicho Sor Inmaculada con una mirada que no admitía réplica. Está bajo sedación. No la perturbes. Teresa se sentó en la silla junto a la cama y observó a Beatriz. El vendaje cubría la herida de su sien, pero se veían manchas oscuras que se filtraban a través de la gasa. La respiración de la joven era regular pero laboriosa, como si estuviera luchando contra algo incluso en sueños. Teresa tomó su mano, fría como el mármol, y la sostuvo entre las suyas, tratando de transmitirle algo de calor. Sor Juana estaba al otro extremo de la habitación, preparando una infusión de valeriana, de espaldas a ellas. Beatriz, susurró Teresa, inclinándose cerca de su oído. ¿Qué te pasó? Los párpados de la joven se estremecieron pero no se abrieron. Sus labios se movieron, formando palabras inaudibles. Teresa acercó más su oído a la boca de Beatriz. Encontré la celda, vi. La voz era apenas un hilo de aire, fragmentado y débil. ¿Qué viste? No fue accidente. Los dedos de Beatriz se tensaron levemente en la mano de Teresa. Ella, todavía vive. Antes de que Teresa pudiera preguntar más, Sor Juana se volvió con la taza de infusión humeante. Es hora de que se vaya, Sor Teresa. La paciente necesita descanso absoluto. Teresa se levantó a regañadientes, soltando la mano de Beatriz que cayó inerte sobre la sábana. Pero cuando estaba a punto de salir, escuchó la voz de Sor Juana a sus espaldas. Es una lástima lo que le pasó. Tan joven y tan impetuosa. Debería haber escuchado las advertencias. Teresa se volvió. ¿Qué advertencias? Sor Juana no levantó la mirada mientras administraba la infusión entre los labios de Beatriz. Las que se le hicieron sobre curiosear en lugares prohibidos. Este convento tiene sus normas por razones que van más allá de nuestra comprensión individual. Entonces admites que hay lugares prohibidos. Ahora Sor Juana sí la miró, y en sus ojos había algo que Teresa no había visto antes, miedo. Todos los lugares sagrados tienen sus secretos, hermana Teresa. No se convierten en menos sagrados por tenerlos. A veces, los secretos son la única forma de proteger lo que debe ser protegido. Teresa salió de la enfermería con más preguntas que respuestas. El pasillo estaba desierto, la luz del mediodía se filtraba a través de las vidrieras emplomadas proyectando manchas de colores en el suelo de piedra. Tomó una decisión que sabía era imprudente pero inevitable. Esa misma noche, iría al ala norte. Encontraría la celda cerrada con llave. Descubriría qué era lo que Beatriz había visto y que había provocado su accidente. Las horas hasta la medianoche se arrastraron con una lentitud torturante. Teresa cumplió con sus obligaciones mecánicamente, ordenó libros en la biblioteca, asistió a vísperas, comió su porción de sopa de lentejas sin probarla realmente. Durante la cena, observó a las hermanas con nueva atención. Sor Dolores y Sor Encarnación intercambiaban miradas que parecían comunicar algo más allá del silencio habitual. La Madre Superiora comía con los ojos fijos en su plato, pero Teresa notó que sus mandíbulas se tensaban periódicamente, como si estuviera masticando algo más que pan. Sor Juana no apareció, presumiblemente quedándose a cuidar a Beatriz. Después de completas, la última oración del día, las hermanas se retiraron a sus celdas. Teresa esperó en la suya, contando los minutos en su reloj mental entrenado por años de rutina precisa. A las 11:30, se levantó. No se molestó en tomar una vela esta vez, conocía cada centímetro del convento incluso en la oscuridad. Salió al pasillo y se dirigió al ala norte, la sección más antigua del edificio, donde los muros eran más gruesos y las ventanas más escasas. El aire allí era distinto, más frío, más denso, como si la arquitectura misma guardara secretos en sus piedras. La celda en cuestión estaba al final del corredor, marcada solo por el hecho de que su puerta era diferente a las demás, más maciza, con herrajes de hierro forjado que parecían medievales. Teresa probó el picaporte. Cerrado, como esperaba. Pero había aprendido algunos trucos durante sus años en el convento, pequeñas transgresiones que nunca había necesitado usar hasta ahora.
Extrajo de su bolsillo una horquilla que había tomado prestada del costurero común y comenzó a trabajar en la cerradura. Le tomó 5 minutos de manipulación paciente, con el corazón golpeándole contra las costillas, hasta que escuchó el clic revelador. La puerta cedió. El interior era oscuro como una tumba. Teresa entró a tientas, tanteando las paredes hasta encontrar lo que buscaba, una vela y yesca en un nicho. Las encendió con manos temblorosas. La luz reveló una celda similar a todas las demás, pero con diferencias cruciales. La cama estaba ocupada. Había alguien allí, una figura pequeña acurrucada bajo mantas raídas. Teresa se acercó lentamente, conteniendo la respiración. Cuando retiró las mantas con cuidado, lo que vio le arrancó un grito ahogado que tuvo que sofocar mordiéndose el puño. Era una mujer. O lo que quedaba de una mujer. Tenía el cabello completamente blanco, la piel traslúcida como papel de arroz, los ojos hundidos en cuencas oscuras. Estaba despierta, mirando a Teresa con una mezcla de terror y súplica. Tenía la boca amordazada con un trapo. Sus muñecas mostraban marcas de ataduras antiguas, cicatrices que habían sanado y vuelto a abrirse tantas veces que formaban un patrón de carne queloide. Teresa se quedó paralizada por un momento que pareció eterno, hasta que la mujer emitió un sonido, un gemido ahogado que la devolvió a la acción. Con manos temblorosas, Teresa retiró la mordaza. La mujer jadeó, llenando sus pulmones con aire desesperado. Cuando habló, su voz era como grava arrastrándose por cristal roto. Agua. Teresa corrió hacia la jofaina, llenó un vaso y lo llevó a los labios agrietados de la mujer. Esta bebió con avidez, derramando la mitad por su barbilla. Cuando terminó, cerró los ojos como si ese simple acto la hubiera agotado completamente. ¿Quién eres?, susurró Teresa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? La mujer abrió los ojos de nuevo. En ellos había algo que Teresa reconoció inmediatamente: cordura. A pesar del estado físico deplorable, esta mujer no estaba loca. Estaba prisionera. Mi nombre era Sor Catalina, dijo con esfuerzo. Pero hace tanto que no lo escucho, que a veces dudo que haya existido. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Los días, las noches, se confunden. Quizás años. Muchos años. Teresa sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué te tienen aquí? Sor Catalina cerró los ojos de nuevo, y por un momento Teresa pensó que había perdido la conciencia. Pero luego habló, y sus palabras fueron como cuchillos abriendo viejas heridas. Porque vi lo que no debía ver. Porque supe lo que no debía saber. Porque quise irme, y ellas no podían permitirlo. En ese momento, Teresa escuchó pasos en el corredor. Pasos pesados, deliberados, que se acercaban. No había tiempo para huir. La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció la silueta de Sor Inmaculada, flanqueada por Sor Dolores y Sor Encarnación. La Madre Superiora sostenía un candelabro con 3 velas que iluminaban su rostro desde abajo, dándole un aspecto casi demoníaco. Hermana Teresa, dijo con una voz que no admitía desobediencia ni piedad. Sabía que tarde o temprano, tu curiosidad te traería aquí. Es una característica que compartiste con Sor Catalina. Y mira dónde la llevó a ella. Teresa se puso de pie, colocándose instintivamente entre la Madre Superiora y la mujer en la cama. Esto es monstruoso. Esto es prisión, tortura. Esto es necesidad, cortó Sor Inmaculada. Algo que tú, con tu romantización de la verdad y la justicia, no puedes comprender. Sor Catalina no fue siempre esta criatura patética. Hace 22 años, era como tú. Brillante, inquisitiva, llena de ideales. Y descubrió algo que hubiera destruido este convento, esta comunidad, la reputación de siglos de devoción. ¿Qué podría justificar esto? Sor Inmaculada dio un paso adelante. La luz de las velas hacía danzar sombras grotescas en las paredes. La verdad de nuestros orígenes. La verdad sobre el dinero que fundó este convento. La verdad sobre los crímenes que nuestras hermanas fundadoras cometieron para asegurar nuestra supervivencia. Sor Catalina quiso revelarlo todo.
Quiso ir a las autoridades. No podíamos permitirlo. Así que, la salvamos de sí misma. Teresa sintió náuseas. La encerraste. Durante 22 años. ¿Y las demás hermanas? ¿Todas lo saben? Las que necesitan saberlo, lo saben. Las demás, viven en la paz de la ignorancia. Como tú viviste, hasta que la novicia imprudente llegó a remover aguas que debían permanecer quietas. Beatriz, ¿qué le hiciste? Por primera vez, algo parecido a la emoción cruzó el rostro de Sor Inmaculada. Le di la oportunidad de elegir. Podía olvidar lo que vio, podía aceptar que algunas verdades son cargas demasiado pesadas para ser compartidas. Pero ella, como Catalina antes que ella, eligió la rebelión. Entonces no fue un accidente. No. Fue una lección. Una que espero no necesite repetir contigo. Teresa apretó los puños. No puedes mantenerme en silencio. No puedo vivir sabiendo esto y no hacer nada. Sor Inmaculada suspiró, como si estuviera cansada de una conversación que había tenido demasiadas veces. Eso es lo que todas dicen al principio. Pero el tiempo, hermana Teresa, el tiempo tiene formas de quebrar incluso las voluntades más fuertes. Sor Catalina puede atestiguarlo. Desde la cama, la voz quebrada de Sor Catalina se elevó como un lamento: no dejes que te conviertan en lo que yo soy. Huye, mientras puedas. Sor Dolores y Sor Encarnación entraron en la celda, moviéndose con la coordinación de quienes han ejecutado esta tarea antes. Agarraron a Teresa por los brazos con una fuerza sorprendente para su edad. Teresa intentó resistirse, pero era inútil. La arrastraron fuera de la celda mientras Sor Inmaculada volvía a colocar la mordaza en la boca de Sor Catalina, ahogando sus gritos. La última cosa que Teresa vio antes de que la puerta se cerrara fue los ojos de Catalina, dos pozos de desesperación absoluta que parecían haber visto el fondo del infierno y descubierto que el infierno no tenía fondo. La encerraron en su propia celda. Escuchó el sonido de un cerrojo deslizándose por fuera, algo que nunca había existido en las puertas de las celdas comunes. Instalado específicamente para ella, comprendió. Se sentó en su cama, temblando no de frío sino de una combinación de miedo y rabia que no sabía cómo procesar. La vela en su celda se había consumido, dejándola en oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad comenzó a entender la magnitud de lo que había descubierto. No era solo el encarcelamiento de Sor Catalina. Era todo un sistema de silencio y complicidad que había operado durante décadas, quizás siglos. Un sistema que sacrificaba la verdad y la dignidad individual en el altar de la reputación institucional. ¿Cuántas otras Sor Catalinas había habido? ¿Cuántos secretos estaban sepultados en los muros de este lugar que se presentaba como sagrado? Las horas pasaron. Teresa no durmió. Cuando el amanecer comenzó a filtrar luz gris por su ventana, escuchó el cerrojo descorrerse. La puerta se abrió. Era Sor Juana, con una bandeja de desayuno, pan, queso, una manzana. Come, dijo simplemente. Vas a necesitar fuerzas para lo que viene. ¿Qué viene? Sor Juana la miró con ojos que habían visto demasiado y perdonado demasiado poco. Tienes dos opciones, hermana Teresa. La primera es aceptar que lo que viste es necesario, que el bien mayor justifica este mal menor, que tu silencio preservará la paz de 22 hermanas inocentes que no saben nada de esto. La segunda opción, bueno, Sor Catalina puede mostrarte cómo termina la segunda opción. ¿Y Beatriz? Beatriz tomó la primera opción. Anoche, después de que la sedación pasó, tuvo una larga conversación con la Madre Superiora. Entendió que su futuro aquí depende de su discreción. Es más sabia de lo que pensábamos. Teresa sintió algo quebrarse en su interior. Entonces, simplemente vamos a pretender que nada de esto existe. Que una mujer no está pudriéndose en una celda a pocos metros de donde rezamos y comemos y nos llamamos hermanas. Exactamente, dijo Sor Juana sin emoción. Porque la alternativa es que este convento se cierre, que 22 mujeres que han dedicado su vida a Dios sean expulsadas al mundo sin recursos ni preparación, que el escándalo destruya no solo a nosotras sino a todas las comunidades religiosas que luchan por sobrevivir en estos tiempos de secularización.
¿Vale una vida por todo eso? No lo sé. Pero sé que no soy yo quien tiene que tomar esa decisión. Y tú tampoco. Teresa miró el desayuno en la bandeja. La manzana era roja, perfecta, obscenamente viva en contraste con todo lo demás. ¿Y si no acepto? Sor Juana no respondió. Simplemente dejó la bandeja en la pequeña mesa y salió, cerrando la puerta tras de sí. El cerrojo se deslizó de nuevo. Teresa se quedó sola con su conciencia y su miedo. Y con una pregunta que no tenía respuesta: ¿cuánto de nuestra humanidad podemos sacrificar antes de dejar de ser humanos? Los días se convirtieron en una forma de tortura sutil. Dejaban que Teresa saliera de su celda para las oraciones comunitarias y las comidas, pero siempre bajo vigilancia. Sor Dolores o Sor Encarnación la flanqueaban constantemente, sin hablar, simplemente presentes como recordatorio de su prisión invisible. No podía ir a la biblioteca. No podía acercarse al ala norte. No podía hablar con Sor Beatriz, quien evitaba su mirada durante los encuentros comunales, caminando con la cabeza gacha y el vendaje todavía visible bajo su velo. La Madre Superiora no volvió a mencionarle el incidente directamente. Era como si esperara que el tiempo hiciera su trabajo, que la rutina monástica poco a poco erosionara la resistencia de Teresa hasta convertirla en una más del sistema, en otra guardiana de secretos que ya no podía distinguir entre devoción y complicidad. Pero Teresa no podía olvidar. Cada noche, acostada en su camastro, pensaba en Sor Catalina a pocos metros de distancia, en esa celda oscura, amordazada, atada, existiendo en un limbo entre la vida y la muerte que había durado 22 años. 22 años. Más tiempo del que Teresa había sido monja. Más tiempo del que Beatriz había estado viva. Una tarde, durante el trabajo manual en el jardín del claustro, Teresa notó algo extraño. Las hermanas más jóvenes, las pocas que quedaban además de Beatriz, cuchicheaban entre ellas mientras arrancaban malas hierbas. Cuando Teresa se acercó, guardaron silencio abruptamente. Pero alcanzó a escuchar una palabra: desaparecida. Fingió concentrarse en su tarea, podando un rosal con más atención de la necesaria, mientras aguzaba el oído. Las voces se reanudaron, más cautas. Desde hace 3 días. Dicen que se fue sin permiso. Pero dejó todas sus cosas. La Madre Superiora dice que no debemos hablar de ello. Teresa sintió un escalofrío. ¿De quién hablaban? No podía ser Beatriz, que estaba allí mismo, de rodillas junto al cantero de aromáticas. Sor Encarnación se acercó y las jóvenes se dispersaron rápidamente. Teresa apretó las tijeras de podar hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esa noche, durante la cena, contó las hermanas presentes. 21. Faltaban 2. Sor Catalina, que nunca había sido parte del recuento oficial, y alguien más. Revisó mentalmente los rostros familiares hasta identificar la ausencia: Sor Gabriela, una mujer de mediana edad, callada, que trabajaba en la cocina. Había estado presente en el desayuno de hacía 3 días. Después de eso, nada. Teresa esperó hasta que Sor Inmaculada se levantó para retirarse. Entonces, violando todas las normas, se puso de pie también y la siguió. La Madre Superiora caminaba por el claustro hacia su despacho, en el ala sur. Teresa la alcanzó justo antes de que cruzara el umbral. Madre Superiora, necesito hablar con usted. Sor Inmaculada se volvió con una expresión de fastidio controlado. Este no es el momento apropiado, hermana Teresa. ¿Dónde está Sor Gabriela? El rostro de la anciana se endureció. Ese asunto no te concierne. Todo lo que sucede en este convento me concierne. Somos una comunidad. ¿O se suponía que lo éramos? Sor Inmaculada miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solas. Luego agarró a Teresa del brazo con una fuerza sorprendente y la arrastró al interior de su despacho, cerrando la puerta con un golpe seco. Escucha con atención, porque solo voy a decir esto una vez, siseó, acercando su rostro al de Teresa. Sor Gabriela decidió abandonar su vocación. Se fue. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Se fue? ¿Así como así? ¿Sin despedirse de nadie? ¿Dejando todas sus posesiones?
La crisis de fe puede manifestarse de formas abruptas. Mentira. La palabra salió de la boca de Teresa antes de que pudiera detenerla. Mientes. Algo le pasó. Algo relacionado con Sor Catalina. Con lo que sabe. Los ojos de Sor Inmaculada se estrecharon hasta convertirse en rendijas. Cuidado, hermana. Estás caminando por un camino muy peligroso. ¿Peligroso? ¿Me estás amenazando? No estoy amenazando. Estoy advirtiendo. Hay fuerzas en este lugar que van más allá de ti, más allá de mí, más allá de cualquiera de nosotras individualmente. Este convento ha sobrevivido guerras, epidemias, persecuciones. Ha sobrevivido porque quienes lo conducen entienden que la supervivencia requiere sacrificios. ¿Qué clase de sacrificios? Sor Inmaculada se apartó, caminando hacia su escritorio donde un crucifijo de plata brillaba bajo la luz de una lámpara de aceite. Lo tomó entre sus manos, acariciando la figura torturada de Cristo con una ternura que contrastaba obscenamente con la dureza de su voz. El tipo de sacrificios que Cristo mismo comprendería. Él murió por los muchos. Es tan descabellado pensar que algunos deben sufrir para que muchas puedan continuar su servicio a Dios. Teresa sintió náuseas. Estás justificando el mal en nombre de Dios. ¿No ves la blasfemia en eso? La blasfemia es la arrogancia de creer que tú, con tu moralidad simple y tu sentido de justicia infantil, puedes juzgar decisiones tomadas por mujeres que han mantenido este lugar durante siglos. Sor Gabriela. Sor Gabriela fue débil. Cuando se enteró de lo de Catalina, no pudo manejarlo. Comenzó a hablar de ir a las autoridades, de exponer todo. No podíamos permitirlo. ¿Qué le hiciste? Sor Inmaculada reemplazó el crucifijo en el escritorio con cuidado deliberado. Le di la misma opción que te di a ti. Silencio o consecuencias. Ella eligió mal. ¿Está en otra celda? ¿La encerraste también? Ya no está en el convento. La simplicidad de esa afirmación fue más aterradora que cualquier elaboración. Teresa sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Significa que el problema de Sor Gabriela ha sido resuelto. Dios mío. Teresa retrocedió hasta que su espalda tocó la puerta. La mataste. La mataron. No seas dramática. Simplemente dejó de ser un problema. ¿Dónde está su cuerpo? Sor Inmaculada sonrió, y esa sonrisa era la cosa más terrible que Teresa había visto jamás. Este convento tiene 3 siglos de antigüedad, hermana Teresa. Tiene sótanos, túneles, criptas que ni siquiera aparecen en los planos modernos. Tiene capacidad para guardar muchos secretos. Y lo ha hecho. Durante mucho, mucho tiempo. Teresa sintió que iba a vomitar. ¿Estás loca? Todas están locas. No. Estamos comprometidas. Con algo más grande que nosotras mismas. Y ahora tú tienes una decisión que tomar. Puedes unirte a ese compromiso, puedes aceptar que algunas verdades son demasiado destructivas para ser reveladas. O puedes unirte a Sor Gabriela en su nueva ubicación. Teresa puso su mano en el picaporte. No voy a formar parte de esto. Voy a salir de aquí. Voy a ir a la policía. Voy a exponer todo. Sor Inmaculada no se movió. No vas a hacer nada de eso. Porque si intentas irte, si intentas hablar, vas a descubrir que nadie te va a creer. Una monja de clausura con acusaciones fantásticas sobre asesinatos y encarcelamientos en un convento respetado. ¿Sin pruebas? ¿Sin cuerpos? ¿Sin testigos que estén dispuestos a corroborar tu historia? Porque créeme, ninguna de las hermanas hablará. Ni Beatriz, ni Juana, ni las jóvenes que apenas saben fragmentos de la verdad. Todas tienen demasiado que perder. Sor Catalina puede testificar. ¿Una mujer que ha estado aislada durante 22 años? ¿Una mujer que probablemente esté mentalmente inestable debido a su reclusión? ¿A quién liberaría solo para destruir la única comunidad que ha conocido en más de 2 décadas? Piénsalo, Teresa. Realmente piénsalo. Teresa abrió la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez.
No sé qué me asusta más. Si lo que están haciendo, o la facilidad con la que lo justifican. Salió al pasillo, con las piernas temblando y el corazón desbocado. Las campanas llamaban a completas, la última oración del día. Las hermanas se dirigían a la capilla en fila silenciosa, sus hábitos susurrando contra la piedra. Teresa se unió a ellas, pero mientras recitaba los salmos familiares, las palabras habían perdido todo significado. Rezar ahora le parecía una obscenidad, como si Dios pudiera habitar un lugar donde se cometían atrocidades en su nombre. Después de la oración, en lugar de volver a su celda, Teresa se dirigió a la enfermería. Necesitaba ver a Beatriz, necesitaba saber si había esperanza de formar algún tipo de alianza, de encontrar aunque sea una persona que estuviera dispuesta a hacer lo correcto. La enfermería estaba oscura excepto por una vela solitaria. Sor Beatriz estaba en su cama, despierta, mirando al techo. Beatriz, susurró Teresa acercándose. Necesitamos hablar. La joven giró la cabeza. A la luz de la vela, Teresa pudo ver que había estado llorando. No hay nada de qué hablar. ¿Cómo puedes decir eso? Después de lo que viste, después de lo que sabemos. Después de lo que sabemos, ¿qué? La voz de Beatriz sonaba hueca, quebrada. ¿Qué vamos a hacer, Teresa? ¿Salvar a una mujer destruyendo a 22? ¿Exponer secretos que harán que este lugar se cierre, que todas nosotras seamos expulsadas al mundo sin nada? Tengo 22 años. Puedo sobrevivir afuera. ¿Pero qué pasa con Sor Dolores? ¿Con Sor Encarnación? Tienen 70, 80 años. Este convento es su vida entera. ¿Destruimos eso? ¿Y Sor Gabriela? ¿Qué hay de ella? Beatriz cerró los ojos. Me dijeron que se fue. Que decidió irse. Está muerta, Beatriz. La mataron. Y van a matarnos a nosotras también si no hacemos algo. No. Beatriz se incorporó, con los ojos brillando de lágrimas y furia. No van a matarnos. Nos van a absorber. Van a convertirnos en ellas. En guardianas de secretos. En cómplices. Y lo peor es que lo vamos a aceptar, porque la alternativa es demasiado aterradora. No tiene que ser así. Sí tiene que ser así. Porque vivimos en un sistema que protege instituciones, no personas. Porque nadie nos va a creer. Porque incluso si nos creen, no les va a importar lo suficiente para hacer algo al respecto. Monjas viejas con secretos oscuros en un convento perdido en las montañas. ¿A quién le importa realmente? Teresa se sentó al borde de la cama, sintiendo el peso de la derrota. Entonces nos rendimos. Dejamos que Sor Catalina se pudra allí. Dejamos que el asesinato de Sor Gabriela quede sin castigo. Nos convertimos en lo que ellas son. Beatriz tomó la mano de Teresa. O sobrevivimos. Seguimos vivas. Esperamos. Documentamos. Y cuando llegue el momento correcto, cuando tengamos evidencia real, cuando las circunstancias cambien, entonces actuamos. Y mientras tanto, aprendemos a vivir con el peso. Como lo han hecho ellas durante décadas. Teresa retiró su mano. No sé si puedo hacer eso. Entonces morirás. Como Gabriela. Y no habrás salvado a nadie. Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellas, pesadas como lápidas. Teresa se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. ¿Sabes qué es lo peor? Que probablemente tengas razón. Y que eso nos convierte en monstruos tanto como a ellas. Volvió a su celda con un peso en el pecho que sentía que la estaba aplastando. Se tendió en su camastro, mirando el crucifijo en la pared. Cristo la observaba con ojos pintados de agonía eterna. Teresa se preguntó si él también se había sentido así alguna vez, atrapado entre la verdad y la supervivencia, entre lo correcto y lo posible, entre la fe y el horror de descubrir que los guardianes de lo sagrado pueden ser los primeros en profanarlo. No durmió esa noche. Y cuando el amanecer llegó, trayendo consigo el tañido de las campanas para laudes, Teresa supo que había tomado una decisión. Pero no era la decisión que había esperado tomar.
No era la decisión del héroe ni del mártir. Era la decisión de la superviviente. Y esa, descubrió, era la peor decisión de todas. Porque significaba que viviría. Pero viviría como ellas. Como una guardiana de secretos. Como una tumba andante que llevaba dentro los huesos de la verdad muerta. Pasaron 3 semanas. Teresa volvió a sus rutinas, la biblioteca, las oraciones, las comidas silenciosas. Aprendió a no mirar hacia el ala norte. Aprendió a sonreír cuando Sor Inmaculada la observaba durante el rosario vespertino. Aprendió a hacer pequeñas conversaciones mundanas con las hermanas más jóvenes, hablando de la cosecha de manzanas o de la gotera que necesitaba reparación en el coro. Por fuera, parecía haberse adaptado. Por dentro, algo fundamental se había roto. Beatriz había regresado a sus tareas normales. El vendaje había desaparecido, reemplazado por una cicatriz delgada en su sien que el velo ocultaba parcialmente. Evitaban encontrarse a solas, como si su conspiración abortada fuera algo vergonzoso que ambas necesitaran olvidar. Durante las comidas, Beatriz mantenía los ojos en su plato. Durante las oraciones, sus labios se movían mecánicamente, recitando palabras que ya no parecían significar nada. Teresa notó otros cambios sutiles. Las hermanas mayores, Dolores, Encarnación, Juana, la trataban con una mezcla de cautela y algo que podría interpretarse como respeto. Era el respeto que se le otorga a alguien que ha sido iniciado en un círculo secreto, que ahora comparte el peso del conocimiento prohibido. Una tarde, Sor Dolores incluso le sonrió ligeramente al cruzarse en el pasillo, un gesto tan inusual que Teresa casi tropieza de la sorpresa. Pero había momentos en que la máscara se resquebrajaba. Momentos en que Teresa se encontraba en la biblioteca, sosteniendo un libro sin poder leer las palabras porque su mente estaba atrapada en el ala norte, imaginando a Sor Catalina en su celda oscura. ¿La alimentaban? ¿La dejaban salir alguna vez, aunque fuera para usar una letrina? ¿O había pasado 22 años defecando en un balde, como un animal? La imaginación de Teresa construía escenarios cada vez más grotescos, y tuvo que empezar a hacer penitencias físicas, flagelarse con una cuerda áspera, arrodillarse en piedras puntiagudas, solo para interrumpir el ciclo obsesivo de pensamientos. Una noche de noviembre, cuando la primera nevada del año había cubierto el valle con un manto blanco que amortiguaba todos los sonidos, Teresa estaba en su celda, tratando sin éxito de rezar, cuando escuchó un rasguido en su puerta. Se levantó y encontró un papel deslizado por debajo. Lo recogió con manos temblorosas. Era una nota escrita con letra irregular, cripta. Medianoche. Urgente. B. Teresa miró el reloj en la torre, visible desde su ventana. Las 11:15. Tuvo 45 minutos para decidir si arriesgaba todo de nuevo o ignoraba la nota y se quedaba en la relativa seguridad de su complicidad. Pero al final, como sabía que haría, bajó a la cripta. Beatriz ya estaba allí, arrodillada frente a uno de los nichos, con una vela en la mano. Cuando vio a Teresa, se puso de pie abruptamente. «Tenías razón», dijo sin preámbulos. «No podemos vivir así. No puedo. He intentado. Durante semanas he intentado convencerme de que estaba tomando la decisión inteligente, la decisión de supervivencia. Pero cada noche sueño con Sor Catalina. Cada noche sueño con Sor Gabriela. Y me despierto sintiendo que me estoy ahogando». Teresa se acercó. «¿Qué propones hacer?» «Encontrar el cuerpo de Gabriela. Si podemos probar que fue asesinada, si podemos tener evidencia física, entonces quizás alguien nos escuche. La Madre Superiora dijo que este lugar tiene sótanos y túneles que ni siquiera aparecen en los planos. Podríamos buscar durante años». «No años». Beatriz sacó algo de su hábito, un papel doblado y amarillento. «Encontré esto en un libro en la biblioteca. Es un mapa. Antiguo. Muestra la estructura original del convento, antes de las reformas del siglo XVIII. Hay una red de catacumbas debajo de la cripta. Ahí es donde deben haber puesto el cuerpo». Teresa examinó el mapa. Estaba dibujado con tinta desvanecida, pero podía distinguir un laberinto de pasillos y cámaras debajo del nivel de la cripta.
Había marcas en latín que no podía descifrar completamente, pero una la reconoció: Osario. ¿Cuándo quieres ir? Ahora. Esta noche. Antes de que pierda el coraje. Teresa asintió. No había vuelta atrás. Habían cruzado demasiados umbrales para pretender inocencia. En el fondo de la cripta, oculta detrás de una lápida particularmente grande, encontraron lo que buscaban: una puerta de hierro con un candado oxidado. Beatriz había traído herramientas del taller de reparaciones, un cincel, un martillo. Trabajaron en silencio, turnándose para golpear el candado hasta que finalmente se dio con un chasquido que resonó como un disparo en el silencio. La puerta se abrió revelando escalones que descendían a una oscuridad absoluta. El aire que emanaba de allí abajo era frío y húmedo, cargado de un olor que era una mezcla de tierra, moho y algo orgánico en descomposición. Teresa sintió que su estómago se revolvía, pero continuó. Bajaron los escalones con cuidado, contando 25 hasta llegar al fondo. El pasadizo era estrecho, con el techo tan bajo que tenían que agacharse. Las paredes estaban cubiertas de hongos que brillaban débilmente con una fosforescencia fantasmal. Siguieron el mapa de Beatriz, tomando giros a la derecha y luego a la izquierda, pasando por cámaras llenas de huesos apilados como leña, los restos de generaciones de monjas cuyas tumbas en la cripta arriba eran solo marcadores vacíos. Finalmente llegaron a una cámara más grande. En el centro había algo cubierto con una lona. Teresa se acercó lentamente, con el corazón martilleándole en los oídos. Retiró la lona. Sor Gabriela yacía allí. O lo que quedaba de ella. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, pero todavía reconocible. Vestía su hábito. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho en una parodia grotesca de paz. Pero su cabeza estaba en un ángulo imposible, claramente rota. «Dios mío», susurró Beatriz, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. Teresa se obligó a examinar el cuerpo más de cerca. Había otras marcas. Contusiones en las muñecas. Rasguños en el cuello. Signos de lucha. Esto no había sido rápido ni piadoso. Habían luchado con ella. La habían sometido. Y luego le habían roto el cuello. «Tenemos que sacarla de aquí», dijo Teresa con voz temblorosa. «Tenemos que llevarla arriba, a las autoridades». No terminó la frase porque escuchó pasos. Pasos que venían por el pasadizo por el que habían entrado. Varias personas. Luz de antorchas comenzó a brillar en las paredes. Sor Inmaculada apareció en el umbral de la cámara, flanqueada por Dolores, Encarnación y Juana. Todas llevaban velas. Sus rostros, iluminados desde abajo, parecían máscaras diabólicas. «Sabíamos que eventualmente vendrían aquí», dijo la Madre Superiora con tono casi aburrido. «Sabíamos que no podrían dejar las cosas como estaban. Es una característica de la juventud, esta necesidad compulsiva de verdad y justicia. La edad les enseña que la verdad y la justicia son lujos que pocas pueden permitirse». Teresa y Beatriz retrocedieron hasta quedar contra la pared opuesta. No había otra salida de la cámara. «No pueden matarnos a ambas», dijo Teresa, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «Eventualmente alguien notará. 2 hermanas desaparecidas en pocas semanas. Incluso el obispado». «El obispado», interrumpió Sor Inmaculada con una risa seca, «sabe exactamente lo que sucede aquí. ¿Por qué crees que nunca nos visitan? ¿Por qué crees que nuestros informes nunca son cuestionados? Porque hay un acuerdo tácito. Este convento guarda secretos. No solo nuestros secretos. Los secretos de la Iglesia. Los pecados que no pueden ser admitidos públicamente». «¿Estás loca?» «No. Estoy informada. Hay una razón por la que este lugar sobrevivió la guerra civil cuando tantos otros conventos fueron cerrados o destruidos. Hay una razón por la que tenemos protección en niveles que ustedes no pueden imaginar. Somos útiles. Somos un lugar donde ciertos problemas pueden desaparecer». «¿Qué clase de problemas?». Sor Inmaculada señaló los nichos a lo largo de las paredes de la cámara. Sacerdotes con acusaciones de abuso que necesitaban ser silenciados.
monjas embarazadas cuyos bebés no podían existir oficialmente. Documentos que revelaban verdades inconvenientes. Este convento ha sido un vertedero de vergüenzas de la Iglesia durante siglos. Y a cambio, nosotras recibimos protección, fondos, autonomía. Están enfermas, susurró Beatriz. Todas ustedes. Estamos comprometidas con la supervivencia de algo más grande que nosotras. ¿Y ustedes? Sor Inmaculada hizo un gesto y las otras tres avanzaron. Ustedes son ahora parte de ese algo más grande. Aunque no lo quieran. Teresa buscó desesperadamente algún arma, algo con lo que defenderse. Pero solo había huesos. Toneladas de huesos de hermanas muertas hace mucho tiempo. Agarró un fémur largo y lo blandió como un garrote. No se acerquen. Sor Dolores sonrió, una expresión aterradora en su rostro arrugado. ¿Vas a golpear a ancianas con huesos de tus predecesoras? ¡Qué apropiado! ¡Qué poético! Avanzaron. Teresa golpeó el primer brazo que se extendió hacia ella. Escuchó el crujido de huesos vivos contra huesos muertos. Sor Dolores retrocedió con un grito, sosteniéndose el brazo. Pero las otras tres no se detuvieron. Agarraron a Teresa, derribándola al suelo. Beatriz gritó y trató de ayudar, pero Sor Juana la agarró del cabello, tirándola hacia atrás con una violencia que contrastaba obscenamente con sus manos de enfermera. Teresa luchó, arañó, mordió. Logró liberar un brazo y golpeó la cara de Sor Encarnación, sintiendo el cartílago de su nariz ceder bajo su puño. Pero eran 4 contra 2, y la edad no había disminuido su determinación ni su fuerza nacida de la desesperación. Finalmente, Teresa sintió algo frío y metálico contra su garganta. Una navaja. Sor Inmaculada la sostenía contra su cuello, presionando lo suficiente para que sintiera el filo cortando superficialmente la piel. «Quieta», ordenó la Madre Superiora. «O te desangras aquí mismo, en este osario donde perteneces». Teresa se quedó inmóvil. Beatriz también había sido sometida, arrodillada en el suelo con Sor Juana retorciéndole los brazos detrás de la espalda. «Ahora», continuó Sor Inmaculada, «vamos a aclarar algo. No van a morir. Al menos no hoy. Pero van a comprender finalmente cuál es su lugar en este orden. Van a entender que la resistencia es inútil. Y van a aprender que hay destinos peores que la muerte». Hizo un gesto hacia el pasadizo. «Llévenlas a la celda de Catalina. Las tres pueden hacerse compañía. Quizás 22 años de aislamiento les enseñe lo que unas semanas de advertencias no pudieron». Teresa sintió que su sangre se helaba. «No. Por favor. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos». «Silencio», cortó Sor Inmaculada, presionando la navaja más fuerte. «Tu tiempo de negociación terminó cuando decidiste venir aquí. Cuando decidiste ver lo que no debías ver». Las arrastraron por los pasadizos, subieron los escalones, atravesaron la cripta y los corredores hasta el ala norte. La puerta de la celda de Sor Catalina se abrió. Adentro, la mujer yacía en su camastro, con los ojos abiertos en la oscuridad. Las empujaron dentro. Teresa cayó de rodillas. Beatriz chocó contra la pared. La puerta se cerró con un golpe definitivo. Escucharon el sonido de múltiples cerrojos deslizándose. Luego, nada. Solo oscuridad. Solo el sonido de 3 mujeres respirando en un espacio diseñado para una. Sor Catalina se movió en su cama. «Bienvenidas», susurró con su voz destrozada. «Al infierno que llaman penitencia». Los primeros días fueron los peores. Teresa y Beatriz golpearon la puerta hasta que sus puños sangraron. Gritaron hasta quedar afónicas. Suplicaron, amenazaron, rezaron. Nadie respondió. La comida llegaba una vez al día, deslizada por una ranura inferior que Teresa no había notado en su primera visita: pan duro, agua, a veces un trozo de queso mohoso. Había un balde en la esquina para sus necesidades. El olor era insoportable. Sor Catalina las observaba con una mezcla de compasión y algo más oscuro, quizás satisfacción de no estar sola en su condena.
Les contó su historia en fragmentos, durante las largas horas en que la oscuridad era absoluta y el aburrimiento era una forma de tortura en sí mismo. Había sido joven como ellas. Había descubierto los mismos secretos. Había intentado hacer lo correcto. Y había sido enterrada viva en esta celda durante 22 años. Su juventud, su cordura, su humanidad, todo erosionado lentamente por la soledad y el encierro. Al principio, decía Catalina, mantenía un conteo de los días. Hacía marcas en la pared con mis uñas. Pero después de algunos años, perdí la cuenta. O dejé de importarme. Los días se convirtieron en una masa indistinguible de gris. La única forma de medir el tiempo era por mi propio deterioro. Mi cabello encaneciendo. Mis dientes cayendo. Mi piel volviéndose pergamino. Teresa escuchaba, horrorizada, viendo su propio futuro reflejado en las palabras de Catalina. ¿Sería ella también una criatura quebrada en 22 años? Beatriz olvidaría cómo era el sol, cómo se sentía el viento. Pero algo en Teresa se negaba a rendirse. Había sobrevivido demasiado, había visto demasiado, para simplemente aceptar este destino. Durante el día, si es que podía llamarse día a las horas en que una tenue luz se filtraba por la ventana alta, exploraba cada centímetro de la celda. Las paredes. El suelo. El techo. Buscaba debilidades, fisuras, alguna posibilidad de escape. Fue Beatriz quien encontró la primera pista. En una esquina oscura, medio escondida bajo el camastro de Catalina, había una piedra suelta. No mucho, solo 1 milímetro de juego. Pero era algo. Comenzaron a trabajar en ella durante las noches, usando fragmentos de metal del balde y sus propias uñas rotas. Tardaron semanas en aflojarla lo suficiente para extraerla. Detrás había un hueco pequeño, y en ese hueco, alguien, quizás una prisionera anterior, quizás la propia Catalina en años pasados, había escondido algo, un clavo oxidado, largo y grueso. Podríamos usarlo para forzar la cerradura, susurró Beatriz, examinándolo a la débil luz. O como arma, agregó Teresa. Sor Catalina se rió, un sonido seco y sin humor. He tenido eso durante 15 años. Nunca tuve el coraje de usarlo. Ni para escapar ni para terminar con mi sufrimiento. Esa noche, Teresa tuvo una idea. Si no podían escapar directamente, quizás podían hacer que alguien viniera a ellas. Alguien que no fuera parte de la conspiración. Usando hilos arrancados de su hábito y la sábana, creó una especie de cuerda improvisada. La ató al clavo. Y la próxima vez que escuchó pasos en el corredor exterior, no los pasos conocidos de Dolores o Encarnación, sino otros, más jóvenes, quizás de una de las hermanas que no sabían nada, comenzó a golpear rítmicamente la pared y a gritar. Silencio. Luego, pasos acercándose. La ranura de la puerta se abrió. ¿Quién está ahí?, preguntó una voz joven, temerosa. Sor Teresa, respondió, tratando de sonar calmada. Estoy prisionera aquí junto con Sor Beatriz y Sor Catalina. Necesitamos ayuda. Por favor, ve con el obispado. Diles lo que está pasando. Silencio. Luego, la Madre Superiora dijo que están aquí por su propia elección. Por penitencia voluntaria. Eso es mentira. Nos tienen encerradas. Hay un asesinato. Sor Gabriela está muerta. Su cuerpo está en las catacumbas. Más silencio. Los pasos se alejaron rápidamente. Teresa se dejó caer al suelo, derrotada. Pero una hora después, escuchó nuevos pasos. Múltiples. Pesados. La puerta se abrió abruptamente. Sor Inmaculada entró, con Dolores y Encarnación. En su mano llevaba una vara de madera. ¿Quién habló con Sor Magdalena?, demandó. Nadie respondió. Bien. Entonces las tres recibirán el castigo. Lo que siguió fue brutal. Las golpearon con la vara hasta que todas sangraron, hasta que Beatriz perdió el conocimiento, hasta que Teresa no pudo evitar gritar pidiendo piedad. Sor Catalina ni siquiera se defendió, simplemente se acurrucó y aceptó los golpes como si fueran una antigua familiaridad. La próxima vez que intenten algo así, dijo Sor Inmaculada cuando terminó,
respirando pesadamente, será peor. Mucho peor. ¿Entendido? Se fueron, dejándola sangrado y magulladas en la oscuridad. Beatriz lloró durante horas. Teresa sostuvo su cuerpo tembloroso, sintiéndose completamente impotente. Sor Catalina las observaba desde su cama. Ahora entienden, dijo finalmente. No hay escape. No hay salvación. Solo supervivencia. Un día a la vez. Un año a la vez. Hasta que la muerte sea una misericordia. Pero Teresa, a pesar del dolor, a pesar de la desesperación, sintió algo endurecerse en su interior. No aceptación. No rendición. Sino algo más frío y más peligroso, determinación absoluta. Si iban a morir aquí, no sería en silencio. No sería sin luchar. Encontraría una forma. Tenía que encontrarla. Pasaron semanas. O quizás meses. El tiempo había perdido su estructura. Pero Teresa mantenía su mente activa, reconstruyendo mentalmente la distribución del convento, recordando cada detalle que pudiera ser útil. Y planeando. Siempre planeando. Una noche, escuchó algo diferente. Voces en el corredor. No las voces familiares de las hermanas mayores, sino voces masculinas. Se acercó a la puerta, presionando su oído contra la madera. Inspección de rutina del obispado. No es necesario ver todas las habitaciones. Tenemos órdenes específicas. Ciertas áreas están cerradas por razones de clausura estricta. Teresa comprendió. Una inspección. Alguien del obispado estaba en el convento. Esta podría ser su única oportunidad. Tomó el clavo oxidado que habían escondido de nuevo en el hueco de la pared. Se cortó la muñeca. No profundamente, pero lo suficiente para sangrar. Luego, con su propia sangre, escribió en la puerta interior, en letras grandes, ayuda. Prisioneras. Asesinato. Golpeó la puerta con toda su fuerza, gritando. Beatriz se unió a ella. Incluso Sor Catalina, con la voz quebrada, comenzó a gritar. Pasos corriendo. Voces alzadas. Luego, el sonido de cerrojos deslizándose. La puerta se abrió. Un hombre estaba allí, vestido con sotana negra y alzacuello blanco. Un sacerdote. Detrás de él, Sor Inmaculada, pálida como la muerte. El sacerdote miró el interior de la celda. Vio a las tres mujeres, demacradas, sangrientas. Vio el mensaje en la puerta. Su rostro mostró horror. ¿Qué es esto?, demandó, volviéndose hacia Sor Inmaculada. ¿Qué diablos es esto? La Madre Superiora abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Teresa habló. Somos prisioneras. Nos tienen encerradas porque descubrimos que asesinaron a Sor Gabriela. Su cuerpo está en las catacumbas. Y esta mujer, señaló a Catalina, ha estado aquí durante 22 años. El sacerdote la miró como si no pudiera procesar las palabras. Luego miró a Sor Inmaculada. ¿Es esto cierto? Padre Julián, comenzó la Madre Superiora con voz controlada, estas mujeres están mentalmente inestables. Han tenido episodios psicóticos. Las mantenemos aquí por su propia seguridad. Mentira, gritó Beatriz. Todo es mentira. Vaya a las catacumbas. Vea usted mismo. El padre Julián dudó. Teresa podía ver el conflicto en su rostro. La autoridad de una madre superiora versus las acusaciones de tres mujeres que ciertamente parecían al borde de la locura. Iré a las catacumbas, dijo finalmente. Y si encuentro lo que dicen, habrá consecuencias severas. Pero si están mintiendo. Dejó la amenaza sin terminar. Sor Inmaculada asintió, su rostro una máscara impenetrable. Por supuesto, padre. Sor Dolores lo acompañará. Mientras esperaban, Teresa sentía que su corazón iba a explotar. Esta era la oportunidad. Si el sacerdote encontraba el cuerpo de Gabriela, si realmente lo llevaban al lugar correcto y no lo desviaban. Pasó 1 hora. Luego 2. Finalmente, pasos en el corredor. El padre Julián regresó.
Su rostro estaba verde, como si hubiera vomitado. «¡Ay, hay un cuerpo!», dijo con voz temblorosa. «Sor Gabriela». Exactamente como dijeron. Sor Inmaculada no se movió. Sor Gabriela murió de causas naturales. Fue enterrada allí según nuestra tradición. Su cuello está roto, cortó el sacerdote. Hay señales de violencia. Esto es un asesinato. Y estas mujeres. Miró a Teresa, Beatriz y Catalina. Llamaré a la policía. Sor Inmaculada finalmente mostró emoción, pánico en su mirada por un breve segundo antes de controlarlo. Padre, por favor. Piense en el escándalo. Piense en lo que esto hará a la iglesia. El padre Julián la miró con una mezcla de disgusto y tristeza. La iglesia sobrevivirá a la verdad, Madre Superiora. Lo que no puede sobrevivir es la continuación del mal en su nombre. Sacó su teléfono móvil. Sor Inmaculada dio un paso hacia él. No puede hacer eso. Puedo. Y lo haré. Lo que sucedió después fue tan rápido que Teresa apenas lo procesó. Sor Inmaculada sacó algo de su hábito. La misma navaja que había usado antes. Se lanzó hacia el padre Julián. Teresa gritó una advertencia. El sacerdote retrocedió, pero no lo suficientemente rápido. La navaja cortó su brazo. Él gritó, dejando caer el teléfono. Sor Dolores apareció en la puerta, agarrando al sacerdote por detrás. Sor Encarnación emergió de las sombras con una cuerda. Teresa vio lo que estaba a punto de pasar. Iban a matarlo. Iban a asesinar a un sacerdote para mantener sus secretos. Sin pensar, se lanzó desde la celda. Chocó contra Sor Dolores, derribándola. El padre Julián se liberó, sangrando pero vivo. Beatriz salió también, agarrando la muñeca de Sor Inmaculada que sostenía la navaja. «Corre», le gritó Teresa al sacerdote. «Corre y trae ayuda». El padre Julián dudó solo un segundo antes de correr hacia el pasillo. Sor Encarnación intentó detenerlo, pero Teresa le puso una zancadilla. El sacerdote desapareció en la oscuridad del corredor. Sor Inmaculada se volvió hacia Teresa con ojos llenos de un odio tan puro que era casi físico. «Has destruido todo, Ciceo. Siglos de tradición. Décadas de secretos mantenidos. Todo destruido por tu arrogancia». «No», respondió Teresa, sangrando pero de pie. «Tú destruiste todo. Desde el momento en que decidiste que el silencio valía más que la verdad. Desde el momento en que pusiste la institución por encima de la humanidad». Escucharon sirenas en la distancia. El padre Julián había logrado llamar a la policía. Las hermanas mayores se miraron entre sí. En sus ojos, Teresa vio el final. Sabían que había terminado. Que no habría forma de esconder esto ahora. Sor Inmaculada dejó caer la navaja al suelo. Se volvió y caminó lentamente hacia la ventana al final del corredor. La abrió. El viento frío de noviembre entró, trayendo copos de nieve. «Madre Superiora», llamó Teresa, súbitamente temerosa. «No». Pero Sor Inmaculada ya estaba subiendo al alféizar. Se volvió una última vez, mirando a Teresa. «Que Dios tenga piedad de tu alma», dijo. «Porque tú no la tuviste de la mía». Se dejó caer. El grito de Teresa se perdió en el aullido del viento. Las sirenas llenaron el valle. Luces azules y rojas rebotaban en las paredes de piedra del convento, creando un espectáculo grotesco que parecía profanar la quietud centenaria del lugar. Teresa estaba sentada en el claustro, envuelta en una manta que le había dado un paramédico, observando el caos que se desplegaba a su alrededor. Policías entraban y salían del edificio. Fotógrafos forenses documentaban la escena. Un equipo de rescate había bajado al ala donde Sor Inmaculada yacía rota en el suelo, 3 pisos más abajo. Sor Beatriz estaba en una ambulancia, recibiendo atención médica. Sor Catalina había sido trasladada primero, en camilla, sus ojos parpadeando ante la luz del día que no había visto en más de 2 décadas. Las otras hermanas, las que no sabían, las que vivieron en ignorancia todo este tiempo, estaban reunidas en la capilla, rezando o llorando o simplemente en shock.
Sor Dolores y Sor Encarnación habían sido arrestadas. Teresa las vio salir esposadas, sus rostros pétreos, sin mostrar remordimiento ni miedo. Solo resignación. Sor Juana había intentado huir por la puerta trasera pero fue detenida en el bosque, llorando y murmurando oraciones incoherentes. El padre Julián se acercó a Teresa. Tenía el brazo vendado y el rostro todavía pálido. Se sentó junto a ella en el banco de piedra. ¿Cómo se siente?, preguntó. Teresa no pudo responder inmediatamente. ¿Cómo se sentía? Libre. Destruida. Victoriosa. Culpable. Todo a la vez. No lo sé, dijo finalmente. ¿Todo esto valió la pena? Sor Inmaculada está muerta. Las hermanas mayores van a prisión. El convento cerrará. 22 mujeres perderán su hogar. ¿Valió la pena? El padre Julián miró hacia el cielo nocturno, donde las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes en retirada. La verdad siempre vale la pena. No porque haga las cosas mejor. A veces las hace peor. Pero porque es lo único que nos mantiene humanos. Lo único que nos impide convertirnos en monstruos que justifican el mal en nombre del bien mayor. Sor Catalina perdió 22 años de su vida. Sí. Y no hay nada que pueda devolverle ese tiempo. Pero ahora, al menos, puede vivir lo que le queda con dignidad. Teresa cerró los ojos. Pensó en Sor Gabriela, cuyo cuerpo había sido recuperado de las catacumbas. Pensó en todas las otras víctimas que nunca conocería, cuyos huesos poblaban ese osario subterráneo. Pensó en su propia complicidad durante esas semanas en que había considerado guardar silencio. ¿Y yo?, preguntó. ¿Qué pasa conmigo? ¿Con mi vocación? El padre Julián la miró con compasión. Eso solo usted puede decidirlo, hermana Teresa. Puede permanecer en la vida religiosa, en otra comunidad. Puede volver al mundo. Cualquiera que elija, lleva consigo lo que ha visto. Lo que ha hecho. Eso no desaparece. Un detective se acercó, interrumpiendo la conversación. Necesitaba el testimonio de Teresa. Ella asintió y siguió al hombre al interior del convento, hacia el despacho que había sido de Sor Inmaculada y que ahora era una escena del crimen. Durante las siguientes horas, contó todo. Desde la llegada de Beatriz hasta el suicidio de la Madre Superiora. El detective grababa, tomaba notas, hacía preguntas. A veces Teresa tenía que detenerse porque los recuerdos eran demasiado dolorosos, demasiado vívidos. Cuando terminó, ya amanecía. Salió del despacho exhausta, vaciada. En el claustro, encontró a Sor Beatriz esperándola. Tenía puntos en la sien, un brazo vendado, pero estaba de pie. Nos van a separar, dijo Beatriz. Las hermanas que quedan irán a diferentes conventos. El obispado está evaluando qué hacer con este lugar. Probablemente lo cierren permanentemente. Lo sé. ¿Qué vas a hacer tú? Teresa miró alrededor del claustro. Los rosales que había podado, las piedras que había pisado miles de veces, el pozo cuya agua había bebido durante 17 años. Este había sido su refugio, su prisión, su hogar. Voy a irme, dijo. No puedo quedarme en la vida religiosa. No después de esto. Necesito encontrar otra forma de buscar a Dios. O de buscar la paz. O quizás solo de vivir sin que cada piedra me recuerde lo que pasó aquí. Beatriz asintió. Yo también me voy. Voy a volver a estudiar. Voy a convertirme en trabajadora social. Quiero ayudar a mujeres que están atrapadas en instituciones abusivas. Quiero que lo que pasó aquí signifique algo. Ya significa algo, dijo Teresa. Significa que la verdad puede ganar, incluso cuando parece imposible. Se abrazaron, dos mujeres que habían descendido al infierno juntas y sobrevivido. ¿Crees que Sor Catalina estará bien?, preguntó Beatriz. Teresa pensó en la mujer que había conocido primero como prisionera y luego como aliada. No lo sé. 22 años no se borran. Pero al menos tendrá la oportunidad de intentarlo. Eso es más de lo que tenía ayer.
Un policía se acercó, informándoles que podían recoger sus pertenencias personales. Teresa fue a su celda por última vez. Miró el camastro donde había dormido, el crucifijo en la pared que ahora le parecía un símbolo vacío, la pequeña ventana por la que había observado las estaciones pasar durante 17 años. Recogió pocas cosas. Un libro de poemas de San Juan de la Cruz, el mismo en el que Beatriz había dejado su primera nota. Una fotografía de su madre, fallecida hace una década. Un rosario que había pertenecido a su abuela. Nada más. Todo lo demás lo dejó atrás. Salió del convento a las 10 de la mañana. El sol brillaba, derritiendo la nieve de la noche anterior. Un taxi la esperaba para llevarla a la estación de autobuses. No miró atrás mientras el vehículo se alejaba por el camino serpenteante. Sor Teresa de los Ángeles dejó de existir ese día. Mercedes Solana, la mujer que había sido antes del velo, comenzó a renacer. Un proceso lento, doloroso, lleno de dudas y miedos. Pero un proceso. Los periódicos hablaron del escándalo durante semanas. Convento del horror, decían los titulares sensacionalistas. Monjas asesinas. Prisión sagrada. Mercedes no leyó ninguno. Sabía que ningún artículo podría capturar la complejidad de lo que había vivido, la forma en que el bien y el mal se habían entrelazado hasta ser indistinguibles. Sor Dolores y Sor Encarnación fueron condenadas a prisión perpetua. Sor Juana recibió una sentencia menor, 25 años, debido a su cooperación con las autoridades. Revelaron secretos que iban más allá de lo que Teresa había imaginado, no solo Sor Gabriela y Sor Catalina, sino otras víctimas a lo largo de décadas. Cuerpos que nunca serían identificados. Crímenes que nunca serían completamente resueltos. Sor Catalina fue ingresada en un hospital psiquiátrico donde pasaría años en terapia, tratando de reconstruir una psique fracturada por el trauma. Mercedes la visitó una vez, 6 meses después de los eventos. Catalina la reconoció, le sonrió débilmente. Gracias, susurró. Por no dejarme morir en silencio. Gracias a ti, respondió Mercedes. Por sobrevivir lo suficiente como para que alguien pudiera encontrarte. Sor Beatriz, ahora simplemente Clara, su nombre de nacimiento, cumplió su promesa. Se inscribió en la universidad, estudió trabajo social. Mercedes la veía ocasionalmente. Tomaban café, hablaban de cosas triviales, evitando cuidadosamente el tema del convento. Pero siempre estaba allí, entre ellas, una sombra que nunca desaparecería completamente. El convento de Santa María de la Penitencia fue cerrado oficialmente 2 años después de los eventos. El obispado vendió la propiedad a un desarrollador que planeaba convertirlo en un hotel boutique. Mercedes leyó sobre eso en el periódico y sintió una punzada de algo, no nostalgia exactamente, pero quizás algo cercano. Ese lugar, con toda su oscuridad, había sido parte de ella. Había formado quien era ahora. Nunca volvió a la fe organizada. No podía. Pero encontró su propia forma de espiritualidad en la naturaleza, en la música, en actos de bondad anónimos. Trabajó como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Cada mujer que ayudaba era una forma de redención, una forma de balancear las escalas por las semanas en que había considerado guardar silencio. A veces, en sus sueños, volvía al convento. Caminaba por sus pasillos oscuros, escuchaba el llanto distante de Sor Catalina, veía a Sor Inmaculada en el alféizar de la ventana, a punto de saltar. Despertaba con el corazón acelerado, sudando, con el sabor de la culpa en la boca. Pero también había otros sueños. Sueños en los que liberaba a Catalina, en los que Gabriela seguía viva, en los que la verdad no había requerido tanto sacrificio. Esos sueños eran más dolorosos, porque le mostraban lo que podría haber sido si hubiera actuado antes, si hubiera sido más valiente desde el principio. 10 años después, Mercedes recibió una carta. Era de Sor Catalina, ahora también usando su nombre de nacimiento, María del Carmen. La carta era breve, escrita con caligrafía temblorosa que revelaba el daño permanente a sus nervios. Querida Mercedes, te escribo para decirte que finalmente he encontrado paz. No olvido. Nunca olvidaré.
Pero he aprendido a vivir con los recuerdos en lugar de dejar que me destruyan. He aprendido que la supervivencia no es solo seguir respirando, sino encontrar momentos de alegría entre el dolor. Quiero que sepas que nada de lo que te hicieron fue tu culpa. Fuiste víctima tanto como yo. Pero fuiste también mi salvadora. Y por eso, te estaré eternamente agradecida. Que encuentres la paz que mereces. María del Carmen. Mercedes lloró al leer esa carta. Lloró por todo lo que se había perdido, por todo lo que nunca podría ser recuperado. Pero también sintió algo que no había sentido en años: perdón. No completo, quizás nunca completo. Pero un principio. Guardó la carta en una caja junto con sus pocas pertenencias del convento. Cerró la caja y la guardó en lo alto del armario. No necesitaba mirarla frecuentemente. Solo saber que estaba allí. La vida continuó. Como siempre lo hace. El escándalo se desvaneció de las noticias, reemplazado por otros escándalos, otras tragedias. Pero para quienes lo vivieron, nunca desapareció realmente. Solo se transformó en cicatrices que aprendieron a llevar. Mercedes Solana vivió hasta los 78 años. Murió en paz, rodeada de amigos que nunca supieron su pasado completo. En su testamento, dejó todo a una organización que ayudaba a personas que habían sobrevivido a abuso institucional. En su funeral, Clara, la ex Sor Beatriz, leyó un pasaje de San Juan de la Cruz, no porque Mercedes hubiera vuelto a la fe, sino porque esas palabras habían sido las que las conectaron en esa primera noche en la cripta, cuando todo comenzó. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Mientras Clara leía, pensó en el convento, en las noches oscuras que habían soportado, en la casa que nunca volvió a estar sosegada después de que descubrieron la verdad. Pensó en Sor Inmaculada cayendo desde la ventana, en Sor Catalina encerrada durante 22 años, en Sor Gabriela con el cuello roto en las catacumbas. Y pensó en Mercedes, que había elegido la verdad sobre la complicidad, el dolor sobre el silencio, la luz sobre la oscuridad. Que había pagado un precio terrible por esa elección pero que nunca se arrepintió. Después del funeral, Clara visitó el lugar donde había estado el convento. Ahora era un hotel de lujo, con spa y restaurante gourmet. Turistas caminaban por los mismos pasillos donde ella había sangrado, fotografiando las vidrieras restauradas, sin saber la historia que contenían esas paredes. Bajó al sótano, ahora convertido en bodega de vinos. Las catacumbas habían sido selladas. Pero Clara sabía que seguían allí, debajo de todo, con sus secretos enterrados pero no olvidados. Puso su mano en la pared fría. Cerró los ojos. Y susurró: descansen en paz. Todas ustedes.